Pasión por la radio. En las voces de sus protagonistas. Por Radio Podcast. Naninchik. Bienvenidos amigos al programa Dialogando a través de ANT Radio y Radio Naninchik. Ya estamos listos como cada viernes para compartir con ustedes información, entrevistas, como estilamos en el programa y como tenía que ser, siempre tenemos invitados de lujo. En esta oportunidad está con nosotros el magíster en comunicación social, Emilio Moreno López. Él es docente universitario, pero además en la actualidad es jefe de grados y títulos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Hoy el tema se torna interesante. A propósito de estos tiempos, la docencia universitaria en los entornos virtuales. Realmente muy provocador el nombre del programa, Dialogando Pasión por la Radio. Quiero saludar primero a los oyentes que nos acompañan en este día, que hace muy relevante la conversación de lo que es la docencia universitaria en los entornos virtuales. ¿Cuántos años de docencia universitaria tiene para ir ubicándonos en nuestro contexto, como desde la tradicional pizarra hasta luego los proyectores y las clases en PPT, y ahora nos hemos visto inmiscuidos en esta maravillosa tarea de acercarnos a nuestros alumnos con este muro que no sé qué opina, no sé cómo funciona? Son 21 años de experiencia en la docencia universitaria, pero también antes he sido docente de educación primaria y secundaria. Bueno, para muchos seguramente que es sorprendente porque las asignaturas de lo que he asumido en lo que es secundaria ha sido de matemática y física. Precisamente eso me ha hecho ver de una manera tan distinta a lo que refieres en Dialogando, Pasión por la Radio. El aprendizaje es continuo y además estamos en diversos escenarios porque la sociedad es cambiante. Entonces, lo que tenemos que hacer es adaptar la información que manejamos nosotros porque es el producto más vendido en el mundo, ¿no? Y que a través del constructivismo se convierte en conocimiento. Y es así que en la formación de saberes hemos ido acuñando algunas plataformas, ¿no? Ya sea, como ha dicho, la pizarra, bueno, una plataforma, ¿no? O más que una plataforma, yo diría que ha sido es un aplicativo, ¿bien? Como lo es ahora, por ejemplo, el Zoom, hablamos del Team, el Hallow y muchos más que se están convirtiendo en aplicativos sincronizados en plataformas, ¿no? Y que nos permiten gatillar, ¿no? En la imaginación para que luego esto se convierta en un proceso de alternancia con los alumnos, ¿ya? Y yo no creo que sea una barrera, es al contrario una ventana que nos permite mirar hacia el otro lado, hacia quizá hacia los interiores, la parte del coleto de las personas, ¿no? Cuando conversamos con nuestros alumnos, parece que ellos abrieran todo el espacio interno para conocer mejor nosotros a través de qué, a través de algunos tratamientos temáticos. Pero más importante, Gladys, y eso lo compartimos contigo porque tú también eres docente universitaria y bastante considerada por los alumnos y por los colegas, porque si no, no estarías en Dialogando Pasión por la Radio. Entonces, eso ha hecho de que, por ejemplo, se entienda que la docencia universitaria tiene como un eje que es la investigación científica. Así es, definitivamente. Entonces, todo lo que nosotros hagamos y todo lo que nosotros podamos compartir con nuestros alumnos tiene que provocar, tiene que motivar a la investigación científica, pero
como aporte, como generadores de nuevas teorías, para que eso pueda servir, ¿no? Pueda servir a mejorar la calidad de vida de las personas. Y es esa nuestra misión de docentes universitarios, porque si no, nos convertimos pues en docentes de educación superior, que puede ser de un instituto, y eso cosifica o también tecnologiza a las personas. Pero no, nosotros vamos Casi, más allá, vamos a la parte humanística. casi mecánicamente, ¿no? La idea no es eso, es generar pensamiento crítico en nuestros estudiantes y motivarlos. No hay mejor motivación que desde las aulas universitarias podemos hacer. Yo decía lo del muro porque no sé si a usted le pasa. Cuando yo hago clases también en entornos virtuales, les estoy permanentemente recordando si me escuchan, porque no sé si en su sala todos tienen la cámara apagada. Aducen que no tienen datos, aducen que se les fue el internet. Entonces, yo me estoy acostumbrando a hablarle a las fotografías que tengo a través de la computadora, pero en realidad, ¿cuántos, seamos sinceros, maestro, cuántos de los 50 nos están atendiendo? A ver, empecemos reflexionando sobre ese tema, en ese rol de alumnos. Seguramente cuando somos alumnos ya de posgrado, la responsabilidad es otra. Allí estamos tomando nota, ¿verdad? Pero, ¿qué hay de los estudiantes de pregrado? No, es quizá mucha la exigencia, ¿no? Para ellos en una situación por la que atravesamos actualmente, con este aislamiento social, y sumado a lo que ellos no tienen acceso con una cobertura buena a Internet. Y lo has dicho, porque inclusive los dispositivos electrónicos que ellos manejan no son pues las actuales, ¿no? No son, por denominarlo así, la tecnología de punta. Entonces, ocurre que nosotros miramos la foto de ellos, es cierto, le estamos hablando a las estampitas, ¿ya? Por decirlo así, entre comillas, ¿no? Hago un símil. Entonces, sí, preocupa también en nuestra labor, en nuestra intervención profesional, que eso ocurra. No todos tienen las facilidades y también los dispositivos electrónicos con los cuales se puedan comunicar en un aula virtual. Pero esa es la realidad de nuestro país, profesor. La brecha digital se ha visibilizado más en esta pandemia. Y es cierto, porque ahora, como decías, hay que ser reflexivos, ¿no? Nos damos cuenta recién que, que hay una dimensión del ser humano el cual había sido descuidado, ¿no? E inclusive nos habíamos arredrado de nuestros proyectos de vida. Entonces es ahora que miramos hacia la familia, que es la célula social más importante, y entonces ahí nos vamos redescubriendo, ¿eh? Y los alumnos también, ahora, ¿qué es lo que hacen? Aprenden en casa, pero aprenden con sus padres, porque algunas veces los padres intervienen, porque no sé si te ha pasado a ti en tus clases que algunas veces está el padre que los acompaña y escucho que se filtran algunas voces y ya no son solo de sus hermanos, sino son de los padres, ¿no? Escucha lo que te dice el profesor, pero eso no tendrían, o sea, no tendrían esa oportunidad los padres si nosotros estaríamos realizando una clase en la normalidad o en la nueva normalidad que va a ser, ¿no? Presencial. Entonces, sí, lo importante, como decía, sirve para redescubrirnos también. Estas paredes o este muro, ¿no? que es a través de lo remoto,
hace que nosotros fácilmente también ingresemos a la casa de los, ¿no? de los alumnos que antes no teníamos opción. Entonces, pero muchos dirán, no, pero ¿cómo ingresa a la casa de los alumnos? Porque algunas veces dejan prendidas los micrófonos y se escucha todo, se filtra todo, sus preferencias, porque eso pasa, ¿no? En el momento, es Digamos como, que estamos mucho más, más en casa, sin proponérnoslo seguramente, ¿no? Nos acercamos, pero también les preguntaba a los alumnos igual la misma reflexión y nos decían de que para ellos el estar en la casa hay algunos agentes distractores. No es lo mismo estar en el salón. Lo que más saludan es que no tienen que levantarse temprano porque tienen que recorrer un par de horas para llegar a la universidad, sino inclusive, sé que no me equivoco, hasta nos están contestando la asistencia de su cama. Entonces, eso sí a mí me preocupa. Me preocupa porque no se está asumiendo con responsabilidad quizás este proceso de aprendizaje mutuo, profesor-alumnos, porque nosotros también estamos aprendiendo, estamos en permanente capacitación, en algunos diplomados que nos hace entender las estrategias para diseñar, por ejemplo, las sesiones de aprendizaje, pero tendría que haber también respuesta y el compromiso de los mismos alumnos, profesor. Eso, ¿cómo mira usted a través de su experiencia? Ha sido parte ya de muchas generaciones que ha ido formando en la Universidad de Federico Villarreal. sí, yo coincido con lo que manifiestas, Gladys. Los alumnos, claro, tienen que disciplinarse también y luego hacer colaborativo y cooperativo las clases, ¿no? A través ah, de estos entornos virtuales de los que ahora estamos analizando. Entonces, ser parte, ¿no? En todo este escenario es también gestionar valores, es también eh, tener un compromiso con responsabilidad y eso en realidad se va a lograr con la decisión de cada uno, ¿no? De las personas. No es necesario que el docente esté como la hada nodriza o como el que esté detrás de ellos para hacerles recordar, sino lo que tenemos que centrarnos también los docentes es con el tratamiento de los temas que sean dinámicos, que capten la atención, que inspiren, ¿no? Que inspiren. Entonces, tenemos que presentarle esos temas que luego les permita trasladar a la experiencia, por ejemplo, la casuística, ¿no? La casuística que es muy importante para un estudiante en las aulas universitarias y ahora que es en el entorno virtual. Entonces, si esto no retroalimenta, no se refuerza, entonces no tiene ningún sentido de lo que se hace, ¿no? Es eso lo que tenemos que fortalecer en la mente de los jóvenes. Mira qué interesante. En las clases presenciales hay diversas estrategias. Usted, desde su experiencia como docente del nivel primario y secundario, qué extraordinario. Luego, en la superior, sabe que los saberes previos, recoger los saberes previos es muy importante. Obviamente, antes bueno, de recibir las capacitaciones, seguramente nos preguntábamos, ¿y ahora qué vamos a hacer con los saberes previos? Pero para todo hay solución, ¿verdad, profesor? Por Oh, ejemplo, desde su experiencia, ¿qué hace para recoger los saberes previos? Yo sé que la tecnología está en todas. A ver, comparta con nosotros. sí, a ver, en los saberes previos y decimos que luego vamos a buscar una convergencia con los saberes actuales y así se convierte en significativo. Y en estos entornos ahora aparece Mentimeter, seguramente otros, ¿no? Que ya a través en forma lúdica también, a través de la tecnología, hacemos que sea interactiva cada una de las
participaciones de nuestros alumnos. ¿Funciona, no funciona, por ejemplo, el Mentimeter en el que interactuamos? El profesor formula una pregunta y los alumnos tienen que ir respondiendo y se logra pues ese abanico de respuestas en nuestros alumnos para ir conociendo sus saberes previos, lo que piensan en realidad de la temática que vamos abordando. Sí, yo, por ejemplo, utilizo mucho el Edmodo, parecido a Facebook, ¿no? Hay otro como herramientas virtuales, el Calameo, que es una web para publicar materiales en formato revista. Y esto es gratis, en realidad, hay que utilizar, ¿no? El iLo PDF, el Online Voice, uh, Camtasia Studio, lo que conversábamos, recuerda, para poder editar inmediatamente los videos, ¿sí? Luego, en cuanto a sonidos MP3, que también es gratis, que hay que utilizarla, y la GIFmanía, hay otras, hay muchos más, ¿no? Que así como el Point Fix, que en algún momento para el puntero virtual, las pizarras, ¿no? Para hacer Sí. virtuales en Zoom, por ejemplo, que es Es toda una fabuloso, maravilla, ¿no? ¿no? Sí, sí, es fabuloso en Sí. realidad. Entonces, el Mentimeter, por ejemplo, es para que cuando yo quiero, por ejemplo, que haya una brainstorming, lo que llamamos así, la lluvia de ideas, y los alumnos ingresan, participan, y vamos enriqueciendo, ¿no? Enriqueciendo el aprendizaje, ¿no? A través de ese permanente compartir con los alumnos, porque ellos también tienen un bagaje intelectual, porque actualmente ya pues pueden tener, ingresan a internet y hay Y mucha está todo, ¿no? información que inclusive, claro, inclusive satura o se da la disonancia cognitiva. Decía un Entonces, alumno, sí, mientras el profesor ya nos dio el tema, yo ya estoy navegando en internet y para hacer preguntas al profesor. Miren cómo eso les acerca. En radio, en realidad, yo estoy muy contenta porque también nos acercamos, por ejemplo, para el podcast, ¿no? Tenemos el Spreaker, que es para grabar nuestras voces con elementos sonoros, iVoox, que funciona idealmente para subir el podcast, el audio para el podcast. Entonces, creo que estamos así, sí es cierto que de bruces hemos ingresado a hacer clases virtuales, eh, que no es lo mismo decir lo que se llamaba clases a distancia, ¿no? Profesor, usted sé que también ha sido parte de los cursos de posgrado y bueno, es una clase tradicional que se les envía a los alumnos, pero aquí las cosas cambian. ¿Hay diferencia? ¿En qué radica la diferencia? la diferencia radica en que es en tiempo real, ¿no? En entornos virtuales, ¿no? Cuando realizamos la clase, pero cuando es educación a distancia, lo dijiste, puede ser a una clase B-Learning, un 50% presencial y el otro 50% es a través de la plataforma, Plataforma. ¿no? La plataforma virtual, ¿no? Ahora, hay mucha confusión, Gladys, cuando se menciona, ¿no? Dicen, por ejemplo, a Zoom, mucha gente lo denomina plataforma y este es un aplicativo que está sincronizado a las plataformas. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos en una universidad donde trabajamos, lo voy a decir, en la César Vallejo, tenemos el Blackboard, Trilce, ¿no? El y eso Trilce era está el primero, ¿no? sincronizado con el primero, sí, y muy bueno. Y la verdad que no me puedo quejar, he aprendido mucho en Trilce y después en Blackboard. Sí. El Blackboard Ultra está sincronizado con Zoom. Entonces podemos utilizar, pero es el Zoom, no es el Zoom básico, porque si es el Zoom básico tendríamos solamente 40 minutos, pero como es el Zoom con licencia, por eso digo, está sincronizado con Blackboard, que es una plataforma adquirida por la Universidad César Vallejo. Y ya nos facilita, ¿no? Porque no hay un corte, no va a haber algunas barreras, ¿no? Y si los hay, sería por conexión, ¿no? Que tenemos muy bajo los megas
los datos que utilizamos, ¿no? Los datos que utilizamos. Entonces, sí, este, es tan importante para el docente porque está vivenciando algo que nunca imaginó, porque en la vorágine de la vida solamente pensábamos en que a ver el día a día y que tengamos mayor cantidad de ingresos, eso era la pugna, ¿no? Pero ahora nos damos cuenta de que no es eso. Lo que interesa, inclusive cuando estamos conectados a través de un aplicativo o a través de un dispositivo electrónico, eh, estamos pensando de cómo vamos a salir, ¿no?, de una crisis, ¿ya? Inmediatamente, porque dice, si me pongo esa barrera ahora, como lo es como lo que está pasando en estas aulas virtuales con mis alumnos, entonces, ¿cómo estarán ellos? Me pongo en el lugar de ellos. Siempre estamos en ese ping-pong, ¿no? De que, a ver, los alumnos qué piensan de mí y qué pienso yo de los alumnos, ¿no? Pero dentro de eso, como decía, hay que hacer interesante, hay que potenciar sus experiencias curriculares, ¿no? Y que estén bien establecidos, ¿no?, los procedimientos para nuestras clases, así como dijiste, a ver, veamos una clase asincrónica, porque esos son previos, ¿ya? Y le hablamos de pronto de las agendas, le hablamos de un diseño, ¿no? Diseño de clases, diseño de sesiones Ujú. académicas. Luego entramos a la parte sincrónica, Sincrónica. de inicio, Proceso. proceso, ¿ya? Y de cierre, ¿no? Ujú. Y luego la asincrónica de cierre, ¿no?, que le dejamos una tarea para que ellos, un foro, o O ellos apliquen lo puedan aprendido, ¿no? aplicar lo aprendido. Sí. Entonces, en eso, ¿no?, consiste en que ya por lo menos nosotros vamos colocando una etiqueta a lo que estamos haciendo en ese procedimiento. ¿Cómo? Pero sí, lo importante es que siempre compartamos información relevante y validada, ¿ya? Siempre hay que compartir, porque eso es lo que le va a servir a los alumnos, porque eso es la mejor herencia que le dejan los padres cuando comparten la información, porque le esconden muchas veces y les hacen daño, ¿verdad? Porque Ujú. el que tiene la información tiene el poder y por lo tanto hay que pensar en eso y tener en consideración para que los jóvenes crezcan basados en sus conocimientos y emitan opiniones argumentativas, ¿no? Siempre, pero Ujú. con la información. Vamos a utilizar ese término de reciclarse, ¿no? Entonces, lo que solos han tenido que arredrarse también, ¿no? Arredrarse porque no pueden con las nuevas tecnologías. Y así tenemos varios colegas en la universidad, en una universidad nacional, donde no, no pueden superar, ¿no?, esta brecha que se ha establecido entre lo que son las aulas virtuales y lo presencial. Entonces, es cierto, nosotros tampoco somos nativos digitales, Por supuesto. pero no obstante nos estamos adaptando. Nos ha costado Ujú. inicialmente, pero hemos ido explorando, ¿no? Bueno, para nosotros es muy fácil porque podemos explorar y tenemos algunas personas cercanas que nos apoyan y que también tienen paciencia ¿no?, para Sí. orientarnos, ¿no? Así como también en algunos diplomados que a lo que asistimos, compartimos contigo la misma, bueno, experiencia, Gladys, eh, y en algún momento, como en el análisis transaccional, desempeñamos el rol de niño, ¿no? Empezamos a jugar, e Ujú. inclusive creo malogramos, ¿no?, nuestros ordenadores, pero estamos ahí, malogramos las cámaras, los micrófonos, pero Ujú. estamos en eso En ese y estamos proceso también. aprendiendo, ¿sí? Y los alumnos se dan cuenta que realmente el profesor se esmera.
En- Entonces, se esmera para darle información, para hacerlos partícipes. Más que tenerlos como conejillo de indias, nosotros lo hacemos participar, ¿no? Porque, y eso de 3 o 4 o 5 o 6 horas se pasan rápido porque, como lo que estamos haciendo ahora, es una dijimos conversa. inicialmente, quizá nos vamos a demorar mucho, ¿sí? Es una conversa. Sí, Entonces, sí, la sí. radio es eso, la radio, por eso la pasión por la radio, porque inclusive si hablamos de política, hablamos de ciencia, hablamos de religión, hablamos de todos los De temas, todo, sí. tiene que ser una conversación, ¿no? Porque la radio es eso, y los que nos escuchan, en este momento los que nos están escuchando Y nos ven también también. se sienten comprometidos. No se aprende de la noche a la mañana. ¿Qué es lo que hay por hacer? Uh, lo que hacemos, hay las habilidades, ¿no? En el uso de tecnologías, ¿no? Para traspolar el trabajo con los estudiantes y de esa forma promover el aprendizaje de contenidos disciplinares, ¿no? Como en el caso de nosotros en ciencias de la comunicación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora con las nuevas tecnologías que Tecnologías. están siendo aplicadas a las sesiones académicas, ¿no? Y científicas en las universidades? Yo creo que es definir una postura de un docente universitario, ¿ya? En esta época de clases remotas, ya lo has dicho tú más adelantado, en que sí, se tiene que educar la voz, se tiene que educar el sistema kinésico postural de los docentes, porque eso también tiene que ver mucho, ¿no? Cuando estamos compareciendo ante los alumnos, Ujú. porque comparece el Es docente, verdad, esa es ¿ya? la ¿Ya? palabra. ¿Ya? Sí. Entonces, yo creo que, y también tiene que tener diversas instrumentos que utilizar, ¿no? En sus clases, porque ahora también como no nos están viendo, es más fácil a que yo tenga papeles, tenga ah, este, otros recursos con los cuales inmediatamente puedo suplir, ¿no? Algo, si por ejemplo se genera una laguna mental, porque eso nos pasa a todos, ¿ya? Al super genio igual le va a pasar, ¿no? Una laguna mental, entonces inmediatamente coge algo. Yo te quiero compartir algo que he encontrado aquí, como hablando de eso, como dijiste, a ver cómo el docente universal siempre estamos nosotros pendientes, inquietos, de qué cojo, a ver, yo muestro en mis clases algo de lo que está así en mi entorno y los alumnos empiezan a que interesarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una definición de interclase.com del 2017 y que, mm, a ver, definen las plataformas virtuales educativas como programas informáticos que llevan integrado diversos recursos de hipertexto y que son configurados por el docente en función a las necesidades de la formación para establecer un intercambio de información y opinión con el discente, tanto de manera sincrónica como asincrónica, lo que habíamos Ujú. dicho, ¿no? Entonces, yo creo que esto es lo que configura todo este diálogo que hemos tenido ahora, Gladys. Sinceramente, yo estoy muy emocionado y que siempre haya algunos temas que tratar, pero para mejorar la calidad de vida de las personas. Como te comenté, eso de una escuelita en provincia, ¿no? He pasado por diferentes lugares, he caminado por los cerros y yo creo que eso me ha servido al ser docente universitario, claro. Entonces, ver ese aprendizaje también en Sí, todo, sí, ¿no? sí. No puedo dejar de preguntar ya para cerrar esta entrevista, ¿por qué los comunicadores le tenemos cierto temor a investigar a diferencia de otras profesiones? ¿Cómo estamos en el campo de investigación en nuestra carrera? Sí, yo creo que estamos superando los heurísticos, esos Ujú. paradigmas, esos estereotipos y prejuicios que
por mucho tiempo han sido una tara en lo que es el campo de la comunicación, pero actualmente estamos ya despegando, ¿no? Hemos despegado con lo que son las investigaciones ya interdisciplinarias, porque la comunicación no se ve solamente como una carrera de formación basada en ese intercambio de mensajes, Es generando contextos. transversal, ¿no? Yo Sí, considero que ahora es transversal, no hay duda sí, que claro, va más allá, ¿no?, de lo que podríamos nosotros imaginar, porque la investigación científica es como la pasión por la radio, en yo realidad, es sé que una para ustedes pasión, ¿no? eso, sí, ¿Sí? yo sé. Entonces, cada hecho que uno observa se convierte en un fenómeno de estudio, ¿ya?, en una característica que es observable y medible. Entonces, a partir de eso se establecen las líneas de tiempo, las pesquisas, ¿ya? Y con que, mirando hacia qué, hacia que esto genere un cambio social, producto social y un producto comunicacional. El producto comunicacional, muchos de mis alumnos me preguntan, profesor, ¿qué hay un producto con la comunicación? Sí, hay un producto. ¿Cuál es? Es el, es el cambio, ¿no? Es el cambio dial, ¿no? Porque, por ejemplo, de esta conversación, después Gladys, y eso que voy a decir ahora sí, yo creo que voy a hacerlo público, somos muy amigos y además colegas con quien yo tengo exquisitas conversaciones contigo por tu expertise y también porque aportas mucho. Entonces, eso hace que, por ejemplo, yo vea de otra forma lo que es la investigación científica, porque digo, a ver, los comunicadores, ¿no? Porque antes decían, ¿quiénes investigan? Investigan los Sociólogos, ingenieros, los sociólogos, investigan los filósofos, investigan los historiadores, investigan los médicos. Eso es lo que veíamos, ¿verdad? Pero no los comunicadores sociales, porque decían los comunicadores sociales son rostros bellos, voces melodiosas y son accesorios de las máquinas, ¿verdad? Es eso, pero algunos todavía continúan en ese quehacer, pero nosotros no, porque nosotros tenemos otra visión, entonces tratamos de transformar, tratamos de innovar, pero todo eso sabemos que tiene que ser con la investigación científica y en las universidades por ser la columna vertebral, ¿ya? Si es no la hay razón de investigación, ser, ¿no, sí, profesor? es la razón de ser. Es por eso que actualmente me adelanto, por decir, porque no era tema de investigación, pero ya que No se puede dejar de mencionaste, tocar. sí. Entonces, en las universidades del mundo ahora ya tienen asesores temáticos, asesores estadísticos y asesores metodológicos, ¿ya? Y en nuestro país, los que somos profesores de metodología, vamos a fungir de los tres, ¿sí? Entonces, sí, Imagínense. hay varias, de acuerdo a tu pregunta, sí hay varias investigaciones. Muchas investigaciones que quizá cuando se empiece a popularizar la ciencia, entonces sí van a tener contacto con la población y ellos van a estar informados para que de esa forma también se puedan orientar, ¿no? Desde que, como decía, por ejemplo, la familia, ¿no? La familia. Si todas esas investigaciones fueran realizadas por las familias, entonces no tendríamos familias disfuncionales, ¿m? Familias disfuncionales o familias ensambladas. Eh, Tendrían que ver por lo menos tratar de cuidar los espacios, ¿eh? Y tener una real alternancia. Es eso lo que tenemos que, entonces, ahora sí, valoro lo que hacen los alumnos en pregrado y en posgrado. Sí, es muy complejo. No se imagina todo lo que tenemos que hacer los docentes universitarios para que los alumnos ingresen a lo que es investigación científica. Pero no complicarles la vida, porque antes sí, ¿qué era? A ver, la idea del investigador era un anciano despeinado, desaliñado,
¿no? Y que hablaba incoherencias inclusive, pero sí cuando realizaba la investigación, wow, ¿qué es esto? Que lo que ha descubierto, ¿verdad? Pero ahora no, ahora ya voy a decir, no, gracias, me aceptan, que somos los jóvenes y quienes, como le digo, en ese permanente compartir de informaciones, vamos estableciendo, ¿no? Estableciendo algunos objetivos o los objetivos para luego lograr la generación de nuevas teorías, la aplicación de esas teorías. Es eso, ¿no? Pero que hace interesante a nuestra Esta, presencia en las universidades. esta experiencia de la pandemia es un tema también entre esa comunión con los medios de comunicación o con los profesionales de la comunicación para investigar. Se anima a dar dos temas que, por ejemplo, podrían ser como temas de investigación en este contexto. Por supuesto, hemos estado, por ejemplo, en la que es, vamos a decir, la percepción así de la crisis institucional, ¿ya? En épocas de coronavirus, ¿ya? En estudiantes de trabajo social de la Universidad Nacional Federico Villarreal, 2020, por ejemplo, es uno, ¿no? Porque estamos viendo con el COVID-19. Otro, porque se habla de crisis institucional, manejo de conflictos institucionales, entonces yo creo crisis institucional, ¿no? Porque sería lo que es el manejo. Y hay otros que tienen que ver también con la comunicación interpersonal, análisis de comunicación interpersonal, ¿ya? De, de familias integradas, ¿ya? En épocas de coronavirus, ¿ya? En épocas de coronavirus, Lima 2020, por ejemplo, puede ser eso, que vamos a diferenciar entre los dos, que uno es el enfoque cualitativo y el Y el otro es otro el es enfoque cuantitativo, cuantitativo. ¿no? El primero que hablamos de valoración ya es si hay población, entonces es cuantitativo porque se va a aplicar encuesta. El otro es cualitativo porque se hace un análisis, ¿no? Se está haciendo el El análisis. comportamiento. Sí, el comportamiento. Entonces, veamos, se me ha venido, y gracias Gladys, porque si está grabado, me entrega, por favor, para yo poder investigar. Claro que Porque, sí. Por ahí sí, ideitas para nuestros alumnos, ¿no? Y yo sé que usted es uno de los grandes profesores de investigación científica en la universidad, en pregrado, en posgrado y en otras universidades. Y bueno, pues esta tertulia tiene que terminar. Le agradezco, maestro, por su tiempo. Sé que ha estado hoy día súper ajetreado, pero igual, muchas gracias, profesor, por su presencia. Hemos hablado de qué responsabilidad de los maestros en estos tiempos, no solo de alinearse con los entornos virtuales, aparte de preparar las clases. Dicen algunos, profesor, que estamos trabajando más que en presencial. A mí me parece que sí. No sé qué opina usted, pero estamos en ese camino y de hecho esto es un espacio que está abierto y en cualquier momento estaremos nuevamente con usted. sí, es verdad, estamos trabajando más, inclusive me atrevo a decir que es 4 veces más que lo presencial. Y es verdad, pues, dialogando, ¿no? Dialogando, es eso lo que ahora yo he podido vivenciar contigo, Gladys, y de veras, muchas gracias, me felicito por estar en tu programa, Gladys, No, no usted. solamente porque seas mi amiga y mi colega, sino que para mí también ha sido una tertulia muy amena, ¿sí? Y que queda grabado, ¿no? Sí. Dice que cuando me levante yo de donde esté sentado me voy a sentir el hombre nuevo. Bueno, pues gracias a Dialogando, en Pasión por la Radio. Muchas gracias. Estuvo con nosotros en el programa Dialogando a través de ANP Radio y Radio Naninsi, el magíster Emilio Moreno López, más conocido como Wilder Moreno López. En nuestro entorno, él es magíster en
comunicación social, docente universitario por más de 2 décadas y docente también, actual jefe de grados y títulos de la Facultad de Ciencias Sociales. Muchas gracias, amigos. Con ustedes regresamos como siempre cada viernes en el mismo horario. Un fuerte abrazo, que tengan un bonito fin de semana.